Red Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos. Con estos tímidos aplausos comenzamos La Peña Entre Amigos. Señor Marco ¿Por Brizuela, qué tímido? Si hay gente muy linda hoy entre amigos. Ya, hasta te diga, compañero. eres con serio problema visual, mandé. Tenemos. Él es por la mano y tal. Hay gente linda. Ay, fíjate. Pasa que cuando hay elementos vitales en la vida y gente de los Tabarandú y se ensambla con la gente de Grupo Paraguay, se hace una peña espectacular, mi compadre. Allá ande Valen, ¿eh? Sí, fíjate. Sí, ¿qué tal? Bueno, y comenzamos nuestra peña entonces. Elemento vital, ensamble. Paraguay Ensamble, imagínate. Y Tabarandú. Estaba hablando. Así voy yo, llegué. Buenas tardes para toda la audiencia de Canal 2. Bueno, se me olvidó ahí te dice primero ahora he oportunidad de así pues ir a pero siempre con Todo el tiempo como papo. Sábado ya me andaba puta viva con Arubi. A la domingo de lluvia ayer que una de ellas tu cuina. a pesar de yo todavía hay una peña entre amigos. Sí, ¿verdad? Sí, pues sí. Vamos a comenzar ya de Rorra, la gran cantante Rosana Rojas. Sí. Rorra, sí. Rorra. Bueno, muy contentos de estar. Dale, con Rosana. ustedes. Empezamos con Cotton Fields. When I was a little baby, my mama would rock me in the cradle, and I'm old, I don't feel like home. He was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, and I'm old, I don't feel like home. Oh, when the cotton boys will rotten, you can feel very much cotton, and I'm old, I don't feel like home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, and I'm old, I don't feel like home. When I was a little baby, my mama would rock me in the cradle, and I'm old, I don't feel like home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, and I'm old, I don't feel like home. Oh, when the cotton boys will rotten, you can feel very much cotton, and I'm old, I don't feel like home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, and I'm old, I don't feel like home. When I was a little baby, my mama would rock me in the cradle, and I'm old, I don't feel like home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, and I'm old, I don't feel like home. And I'm old, I don't feel like home. Bien. Buena, Néstor. Señor Cacho. De esto para de Maracao, oye. No. O lo está hoy. Hay bulo y te la Maracao por lo mi. Así que son los Oye, muchachos. Fabio. Oye, acá No, será una Ramírez tenía muy lindo. Ah, sí. Sí, viejo. La misma cosa te dice socio y Arroño Mondacio y para ti. Lo montado y imaginado para ti. No, hay justo la mitad de la jarra. Hagan con. Sí, con llega. pero muy linda tu guitarra esta. Este sí, ya. Ayer poco ama ese.
Vamos ahí con Yamota. Cacho, Liz, Jenny Olmedo. Al fin venimos otra vez, Jenny. Si querés pararte para cantar más tranquilo, no hay... Ok, Resulta muchas la gracias. diafragma, vaya está ahí nomás. Diafragma. O sea, cuando vienen y te yo pues ahí en el... Y Cacho, por ejemplo, no tiene problemas. No. Cacho. Yo no tengo problema, tengo bastante energía para estar sentado. Claro. Dale, Liz. Deja tu beba algo en el oscuro silencio. Oí pepe sentimientos y yo pueda se cambiar. Hay botanterero día, mi enorme sufrimiento, mi incansable tormento, ajasaban dereje. Pero moñe baboiro que ya puede, hallando huisere kobe, nema erante bui. Desaga usajo y guajillara morejo, apitama ayaje o sin consuelo se año mi. Bebe abaña popem burukuya pote yairaisha, asianga kumitai sandereje ama e asu. Otri cereza guajillara monte desprecio, hace con tanto aprecio lo moñe eva se botu. Se campareza ya y mi lucero vespertino, de pope peina moima, se haga seré cobe. Emoito yo veré, tata pena será y cuiro, marapico en este mundo, dereje ay cobe se ve. Por repicar la campanita de bronce, un pepe sea la virgen, añe su añe moe. Y supe ayer uré, con devoción y firmeza, amanda sagrada promesa, será y juja guante a ver. Un pez será y juja ara y ponte pane las rosas, o une las mariposas, o anunciase alegría. Y en medio del bello día haré común esta suerte, ante el saco y la muerte, roje tuvo se cambar. Buena, Jenny. El comentario que me hiciste del arpa, compadre. Sí, verá, tiene un sonido de, antiguo, hasta Está- por la forma de pulsar y también el sonido del arpa. Qué lindo. A ver, arpa, ella es la invitada interés. No, pero un estilo ¿Cuántos siglos tiene tu arpa? muy lindo estilo, para la Sí, música. realmente, sí. Y bueno, gente linda dijimos. Cacho, Sí, no me no, refiero... no, Menos Cacho. Yo me encargo de representar la belleza en el grupo. La belleza de la mujer paraguaya, ñe, que está en esa vida. Hablando de belleza, dame esta baranduquera ahí. Belleza, man. A ver, Bernardino. Muchísimas gracias, Juan Cancio, una vez más, Marquito, también a la producción del programa. Bueno, ya en tu cadena se va a tener cara pegüeño, Me emociona verte bajita. ya, ¿verdad? Los zarachos. Bueno, aquí está entonces. Vamos. Reina querida, nera, nombramos como verso pejendo mi bombo y se cara pegó agua y peina, pero y comer a permí.
Era pues mi manta moñeta la y persona na merecei. Reina del cielo, cara pegüeña de mora y cocona se va. Reina del cielo, cara pegüeña de mora y cocona se va. Vecino, mi te va cueco seja, familia sayo trata. Anaimo, ahí te reina querida, la otra y te se me govia. Te mando a pa reina del cielo, pueblo, una pereña ñuayúa. Haga otra y te va por mala suerte, serenda, huepo, muy lleva. Haga otra y te va por mala suerte, serenda, huepo, muy lleva. El colla o serema y por la venta ya despedí. A mano huevo reina querida, heroína enderera que mí. Aunque un mi mabrore iba si otro y te pe mareja y ju. Y epe la muerte serena jato, siempre se reina cero gaijú. Y epe la muerte serena jato, siempre se reina cero gaijú. Buena, Francisco. Estás chico. Volvemos en un momento. Señor Marcos Brizuela. Dime, compadre, ¿qué se te ofrece? ¿No estás contigo? Ahora podés navegar en internet sin factura. Con el nuevo kit prepago de Tigo por solo 99.000 guaraníes, te llevas el modem y un mes de saldo para acceder a internet. Navega desde donde estés con el kit prepago de internet Tigo. Contigo aprendí. Ni una vez cuando mañana la cámara, mañana y la... No, pero hoy cuapa movido. Y siempre te llaman Marco para que miren la cámara. Ah, sí. Tenés algunos admiradores. Pero para cantar, Y admiradoras. lo haré para cantar. Che, no, ya escribí, ve, Rodrigo, ¿por qué no se escribe más? ¿Por qué no se escribe más el chirimbolo ese que sale? No hay operadora. Y bueno, vamos a hablar con Luis García entonces. Vaya, Luisito, ¿cómo te va? El sueño... El sueño del pibe. Este es Paraguay, mi pasión. Paraguay, mi pasión es un espectáculo que va... Ahí está. Están viendo ahí. ¿Te acuerdas que hace un tiempo atrás hablamos y que iba a salir por el tema del Bicentenario y sí, pero no fue posible. No cerró. Se pensó todo eso, pero no se cerraron los círculos. Círculos con S. Espectacular. Sí. Y ¿Quiénes van a la estar? realización. ¿Quiénes van a estar? Para por comenzar, favor. Vocal 2. Sí. Que hay un detalle. ¿Están ensayando? ¿Ah? Sí. Ingueroviable. Oscar Gómez no solo están ensayando como... Oscar vinieron también. para ensayar. Ingueroviable. Vinieron para ensayar. Oscar Gómez sí, también va a señor. ensayar. También va a ensayar. Está ensayando. No, Ingüero viable. Sí. Andrea Valobra, Epa. que es un talento Sí, fantástico. Yo quiero hacer un destaque especial para esta nena. Ella es una de las pocas figuras del canto, y los digo con absoluto respeto y por el tiempo de conocimiento que tengo, porque digo, yo no soy músico, pero no soy sordo. Entonces, ella canta entendiendo perfectamente lo que está dentro de la música, el sentimiento, la emoción que el tema que trae. Es fantástico el talento que esta nena tiene, es fantástico. La coreografía de Natalia Fuster
Espectacular. que baila no la música, sino el sentimiento y la emoción contenida en el momento del espectáculo. ¿Y quién hizo? Natalia le trajo a Vocal 2 y a Óscar Gómez para No sé, ensayar. yo- Vos, Luisito. Golpeé el micrófono, perdón. Le tuvimos que... Y otra gente. La Clotilde Cabral. Ah, qué bueno. Silvio Rodas, un Bien. lujo. Los dos son un lujo, un lujo. Realmente. Este espectáculo fue un espectáculo soñado por mí y por Ernesto, mi hermano, Ernesto García, hace muchos años. Siempre él me llevaba, cuando yo viví 40 años, para quien no sabe, viví 40 años en Río de Janeiro, en Brasil. Trabajé en la televisión, la Red Globo de Televisión, 20 años. Y bueno, un día dije, vamos a volver. Y él me llevaba siempre Vocal, me llevaba Tu Disco, Sí. me llevaba el de Marquito, me llevaba todo eso. Ernesto Pequi García. Ernesto Pequi García. Y entonces, y yo escuchaba eso y me emocionaba, es porque y comencé a leer poesía. Y cuando volví aquí, mi entretenimiento era leer los grandes poetas. Desde que volví a Paraguay, leer los grandes poetas. Y comencé a intentar casar estas dos artes. Qué espectacular. Espectacular. Qué espectacular. Y surgió una tercera cosa. No es una obra musical, no es que entra Vocal, canta su repertorio, sale, entra Óscar, canta su repertorio, sale. No. Todo Es un conjunto. es un conjunto de cosas que va llevando una cosa a otra, un poema del padre César Alonso de las Heras, Paraguay. Espectacular. Es espectacular. ¿Cuándo va a ser esto, Luisito? Jueves, viernes y sábado en el Teatro Municipal a las 9 de la noche. O sea que comienza el 14 al Comienza el 16. 14 al 16. Qué maravilla. Es un homenaje a todos nosotros los paraguayos, a todos los que alguna vez, lo que sabemos lo que es Balita Cortú, Sí. y lo que sabemos lo que es un trompocele, Ya. los que levantamos una pandora, lo que nos bañamos alguna vez en Sí, un arroyo, sí. lo que nos gusta chipa con cocido. Es para ¿Y nosotros. la venta, este las ventas de espectáculo. entrada? Red UTS. Excelente. Red UTS. Muy accesible. Espectacular. 100, 80, 40, 60, 40. Para que la gente se vaya, Seguro. porque va a dar gusto. Muchísimo éxito y saludo a toda la gente. Y realmente estoy, ¿verdad, Marco? Sí, señor. Que los hermanos Petengil estén ensayando. Yo te voy a contar algo. Vos sabés que Ernesto nunca jamás me ganó en tenis. ¿Y seguro? Sí, Seguro, qué malo. seguro que- Juega bien, ¿verdad? No, Pues yo soy un Nadal frente a él. Sí, sí. Pero canta bien. Las peñas que siempre hacen con Sí, Oscar sí, Ovelar y es eso. uno- sí, es Ah. fantástico. Bueno, 14, 15 y 16 Marcos, de junio, 9 de la- vamos de la con- noche al Teatro Municipal. Ya está. ¿Verdad? Quédate. Sí, señor. Hay retro espectacular. Dale, Rosana. Ahí me gusta. Ahí está mejor. Bueno, vamos a hacer un tema propio Epa, que qué se bueno. titula No te necesito. Es de ritmo shuffle blues. Muy Ay, bien. juez, vete. Formal, ¿verdad? Yo no necesito tus consejos, déjame en paz. Siempre estás mirando mis defectos, nunca cambiarás. Dices que eres libre y te empeñas en hacerme mal. Yo seré lo que tú digas, pero no me cambiarás. Solo digo lo que siento, hago lo que sé. No me quieres escuchar, deberías madurar. Siempre fue difícil un acuerdo entre tú y yo. Lo que me decías lo aceptaba, pero se acabó. Siempre quise ser yo misma mientras te reías de mí. Ahora que por fin todo ha cambiado,
Rómulo, Rómulo, ¿cómo era que se llamaba el ritmo este? Una mezcla de blues y rock más o menos. Shuffle se le conoce. Shuffle. 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 Con F. Puede ser Shuffle. shuffle. con- ¿Eres libre? No, no, Shack. Podemos decir un shack rock. Shuffle. Es shuffle. ¿Entendéis pero gusto, compadre? Sí, sí, sí. Lindo tema. ¿Quién hizo la tuyo, Rómulo? Sí, letra y música. Gusto, Exactamente. gusto. Por lo visto, no sé Sí, regular. no te necesito. La letra y música está bien. Sí, la letra y El música, problema pero es ya el está. nombre del No ritmo. te necesito. Dejó imagina. Algo por el estilo, pero era pura imaginación nomás, no fue historia real. Lindo, lindo. Cariñosamente. Bueno, vamos a poner en duda esto. Está el tema de a las 9, señores, comenzó la gran comilona de Teletón. Vos trabajaste mucho tiempo en el Brasil también. Yo con trabajé, Teletón. yo tuve el placer de trabajar en el 2002. Fui llamado a trabajar en San Paulo. Y es un trabajo realmente fascinante. Yo trabajé 44 horas sin parar por causa de estas criaturas. Y cuando las cosas son hechas con honestidad y la gente ve el resultado, la movilización es más fácil. Sí, ¿verdad? Y ahora yo tengo gran respeto por la gente que está haciendo Teletón en este momento porque le ofrece el resultado a la gente. Y eso es fundamental. Es fantástico. Cuando vos ves el resultado para las criaturas, la gente se moviliza. ¿Qué tango la gente hace hoy? Hay muchas criaturas. Y hoy día, lastimosamente, con la cantidad de gente que se accidentan con las motos. Impresionante. Y sí, ahí está el... Impresionante. Pero Teletón es grandioso, realmente, fantástico. Y día a día, todos los jóvenes, ¿cómo trabajan? ¿Vos te vas? Encanta. ¿Te Sí, vas? sí. Yo Mi señora suele trabajar, le tengo que ir a buscar. Nosotros termina nuestro programa y nosotros vamos a ir a tocar también allá, vamos a ir a colaborar. Fantástico. Los chicos, yo pienso que ya están allá. Tengo ya están enorme comiendo. admiración y respeto por la gente que encara esto así, porque sí. es un trabajo realmente exhaustivo. Señores, nos encontramos en Teletón. Por favor, vamos a colaborar con esta gente, porque hacen bien las cosas. ¿Marcos? Le hace bien al alma colaborar con Teletón. También. ¿Marcos? Escuchamos a esta gente que va a viajar próximamente a Europa, Sí. representándonos. Nos vamos al Festival Internacional del Folclore en Gannat, Francia. Y 9 ciudades más de Francia. Después estamos en Milán, Turín y Venecia. ¿El grupo? Paraguay Ensemble. Ahora estamos incompletos, falta Francisco. Y aparte las 8 parejas también que nos acompañan. ya. Ahora somos 22 personas que viajamos. Ya. Está todo hecho entonces. Ya está todo prácticamente. Pasaje te falta pagar y mi programa. Pero siempre, cada año eso es. La lucha de todos los años. Sí, ¿Va a realmente. cantar el Cacho? Nos va a interpretar Liz una música del maestro Luis Bordón, el diálogo del caballo y del pájaro.
Paraguay Ensamble y Juan Cancio Barreto quiere viajar también con el equipo de Acoplala abajo. Sí. Bueno, Petahuigo ya de Yucay, pero ya de Ecuación. Pero, Nunca escuché este pero tema. ella acerta mi mía, ella mi mía. No, ya, como siempre. Una de las últimas. ¿Grabó él? Ah, bueno. Don Luis Borón. Qué lindo tema. ¿Cómo era el caballo y la...? No, qué lindo es. Señor, un corte. Así tan abruptamente. Gracias, Luisito. Nos vemos en la comilona. Municipal, sí, señor. Y hay para el Teatro Municipal, 14 sí. al 16. Ya, dirección Éxito. musical Rodrigo Pereira. Chao, papá. Saludos a Ernesto. Volvemos en un momento. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña entre amigos. Marco, mira esta guitarra. Espectacular, compadre. Es una guitarra Yamaha. ¿De dónde es, mi estimado Y compadre? esto tiene la representación de la Yamaha y de la Marshall. Exclusivo. Exclusivo es de Music Hall. de Music Hall. La Fender también, la guitarra Fender, también tiene gran gama de productos de audio profesionales. La casa matriz Teniente Fariña 962. Teléfonos 441-609 al 10. Ajá. Music Hall, Coronel Escurra 2183. También en el Shopping Mariscal López 608-507. Shopping San Lorenzo, ruta 2 kilómetros 15. Locales 82 y 83. 576-841. Music Hall. Gracias. ¡Hala! Sí. Cacho, Mi compadre está... ya que se prestaron los perros de vos tu guitarra, Sí. entonces podés estar en un Music Hall tranquila a tomar una guitarra. Pero tu guitarra Esta muy linda. guitarra la compré ahí. Ahí está. Ah, picó. Sí. Ahora voy a ir para que me haga el descuento correspondiente. Ah, bien. Cacho, te cuento una cosa. ¿Sabes por qué mi compadre está entrenándose con este tipo de cosas? ¿Sí? Porque voy a tener el privilegio después de mucho tiempo de volver a cantar con mi compadre. Ah, ahí tuviste. Sí, después de tanto tiempo. Pasa que pertenecemos a la época de Vocal 2, de Oscar Gómez, todas esas Y vamos a generaciones. ensayar también nosotros. Vamos a ensayar también nosotros. En una escuela. Vamos a ensayar esta semana. Vamos a ensayar esta semana porque tenemos un evento el sábado 16. Pasa que nos distinguieron con un contrato ahí en el Hotel Arbele, Salón Cristal, y hacemos el Ñanderú Ara, Roja Arota, el sábado 16 con mi compadre. En fin, hace un lindo tiempo, un tiempo largo que tenemos ganas de cantar juntos. Y tengo que reconocer, a través de la bendición que tuve de recuperar esta voz y el apoyo de mi compadre para volver a cantar. Y no quiero... Ahí está Shedden Dalazán. Lo grabamos en el 73. Histórico. En fin, queremos rememorar eso, traer de vuelta las canciones. Qué felicidad para el público escuchando en pleno centro. Van a tener a dos grandes maestros. Te agradezco, Gacho. Si hacemos pirimba, ella vea ahí. Tuvimos la suerte de estar en Cosquín 77, 79, traer el Camín Cosquín para Paraguay con mi compadre. También el ñandú de oro del Festival de Punta Arenas y gran parte del mundo cantando juntos. Yo le agradezco a él la grandeza que tiene de apoyarme de vuelta después del problema que yo tuve de salud para seguir cantando. Compadre, te agradezco. Sambió Yande, ya no lo yapó Andere, yapó Marco. No, por Estoy favor. muy feliz y hoy en un evento, el 16, vamos a estar cantando juntos después de un tiempo largo. Por el Día del Padre. Y por el Día del Festejando. Padre. Y también el comienzo un poquito de estar de vuelta en esta actividad profesional.
vamos a hacer música todos los fines de semana en ese lugar, el Hotel Almel, en el 11 piso, en el Salón Cristal. ¿Cómo era? Pero qué felicidad. Frente a Cuevo, Aviandara. Esa. Trempe a Cuevo, Aviandara, Jairo, Namasivo, Iba. Ay, por Wipiro, yo estaciono Piazza Taja. O Pepe, a Majeo, y tu bebo, y se mojetia, Cato te voy, si para cuando empecé ayer. Aquí. Bernardo. Bueno, quiero saludar a la gente de Atirá, Cancio, con tu permiso. Se me pidila de buena hilaya. Es Saraibera, qué envidia de Huerescoan. No, es así. Esa no, pico. Realmente ve por ahí por nada. Vende, por nada vende, lloran de la. Una broma. Bueno, te decía, Cancio, a la gente de Atirá que anoche estuvimos compartiendo con ellos, a la familia Martínez, a la gente del barrio San Antonio, al profesor Hugo González, fiesta patronal, de Capilla San Antonio, ahora agradecimiento a Beisu Pecuera. Bueno, vamos ya a la música entonces, de Emiliano R. Fernández, Despreciado. Vamos. Yo soy un despreciado a mi vida en este suelo. Daré comida consuelo en este mundo ingrato. A pesar de aquel rato seré salvando no sea por mí por ahí de causa y despreciado. A mí no me importa nada si te muestra indiferente. Si se haga inocente, andará y jugando adoraba. Andeco siempre engañaba, andereco iba a ser el amor. Mientras yo con el dolor de cájaro soñaba. Aquellos tiempos pasados a Emma te seco ama, porque ser inapretaba como un triste enamorado. Te salga un año que nadie mía que hacer si haya causa gente deja hoy haga despreciado. Pero que ya está virgen pura sin de cuera y va a ser güey. Sea jatante a vivir entre la selva más oscura. Au Pepe se sepultura, amo y tandera y jupape. Regresa agua constante en maíz y te pasero jaijú. Buena. Volvemos en un momentito. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña, entre amigos. Señor Pato. Pato Fonseca, por favor, después me puede llamar y podemos hablar cuántos kilos usted necesita de queso. Con mucho gusto. No de queso. De queso, no de kilo. No de tejido adiposo. Va, será. No es que me regalaron, mi chaleco me regaló. Sí, me regalaron allí la gente los menos, pues los menonitas. ¿Cuál con antibalas no engaña? No, no, pero normal. Rodrigo, me
Compay, me quiero referir a un barrio, Refiérete. a un barrio cerrado espectacular, Raquiura, ya. country o country de Utajayo. Calles con doble avenida, con pavimento de hormigón armado, tendido de fibra óptica subterránea. Seguridad tecnológica de punta tiene Raquiura. 26 cámaras de seguridad. Los teléfonos de Raquiura Country. 021-645-021 y 0981-405-152, mi compadre. Espectacular. Un barrio cerrado sensacional. Ella Barrera. Ese compadre. O destacaba, sensacional. ¡Qué riquiura! ¡Qué riquiura! Un abrazo a don Roberto, que a lo mejor están viendo el programa. Oportunamente yo topata y a don Roberto. Saluda a toda la gente que está ahí con ustedes. Ross. Elemento. Sí, vamos a hacer Elemento un tema vital. que se titula Orgullosa Mary, un clásico de los años 70 del grupo Creedence. Pero ese no es tuyo, Rómulo. No, ese es de John Fogerty, un famoso compositor norteamericano. ¿Cómo era que se llamaba el ritmo? Shuffle Blues. Pero ¿cuándo? No. Creedence. Sí, este es un tema de Creedence. Y acá, a pedido de mi amigo Charlie Martínez, el bajista, le quiere dedicar esta canción a su pequeña hija, Marianita. Ah, bien. Marianita. Hola, Charlie. Recién nacida. ¿Cuántos años cumple? Michi. Bueno, en homenaje a ella, entonces, Orgullosa Mary. Left good the job in the city, working for the man every night and day. And I never lost when you're not sleeping, wearing by the wind, sitting by your feet. Big wheel keep on turning, bad Mary keep on burning. Rolling, rolling, rolling on the river. In a Tyler place of Memphis, pump a lot of pain out on New Orleans. But I never saw the good side of the city till I hit your eye on the river by the Queen. Big wheel keep on turning, Bride Mary keep on burning. Rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling, rolling on the river. If you come down to the river, bet you're gonna find some people who you don't have to worry, get your hungry money. People on the river happy to give. Big wheel keep on turning, Bride Mary keep on burning. Rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling, rolling on the river. Bien. Señor. Yo quiero hacer una mención especial, un saludo muy especial
a nuestros veteranos que ya van quedando poquito de la guerra del Chaco. Así es. Entonces, aprovecho el canal de la familia, tu programa, para saludar a esos veteranos de la guerra del Chaco con una página de Emiliano R. Fernández, Se la Reina. Se la reina Nerendape, oh, pura y maracate, si ajata macatote, Paraguay Nico se ave, a juraba seretare, a Manoro a la hora yo presento, Beinana Hendu, sereno iro la corne, a calata bayone, sacote azul. Ahami tantamino, valino pipecan, aloa minayu, roja silva curuzu. Ah, su vicereta, se la reinaron frontera la doata no etivo miaba nai potainte se camba se muacuner salve ay potante necese etata se robasa se fusil de maiki se desea se maneji prevención pecatarí erejo se lo wey regresea de guaraní veo despreciado, no pedar, no pitar, bajo el sagrado pues. Y catunte yuye, nahai catuete a mano. Siempre firme de poder. Si ahora hay una cumbre, coace corazón guape. Amo y teño la enoja, me angüense por paseo. Ahí me voy para piti, amo mujer de pesar. Señé mi cuatía, me ia a saber, me que na eña peti, conversan de la genia. La gente venía o carapo te cuemi. Bien, Cacho. Bien, buena, Cachito. Buena, Cacho. Che, ella, ¿cómo era tu bordona? No, en Bocapú. Ah, Bocapú, ¿qué me Sí, en Bocapú es algo. Pero tengo bordona, Francisco Russo, me dijiste bordona ahí. Tampoco le imbaracare. Vos sabés que Francisco Russo muy de campana. Sao muy si no monto jopa. Aguanta. A ver, haz un disparo. No puedo dejar pitimba la Francisco Russo. Jamás. No, llévate hoy, sí. Y barbudo, veo, oye. Sí, pero realmente se parecen. Y volvemos en un momento. Un saludo grande a Margarita Pillay. Felicidades, mi querida maestra. Pillay. Hoy está de cumpleaños, una grande, qué cantoraza. Margarita, un beso enorme de todos tus amigos que estamos acá en la Peña Entre Amigos. Marcos, ¿tenés alguna novedad, alguna noticia? Sin alusión personal, compadre. Esta es la faja reductora Pangao. ¿Reductora? Sí, señor. No es para vos, muñequita, porque... Ni tampoco para vos, Cacho, porque no hay que... 522-610 Dismar Salud y Cultura.
JJ Yeyapocana y Pucumía para el amigo Cacho antes de su viaje a Francia. Sí, pero a Cacho le puedo poner por su cuello. Y ya llora y ya está. Andé o paro de marchar. Sí, para todos lados. Tiene buenos resultados. Dismar, salud. ¿Vos ya usaste, bro? Sí, ya usé, pero... ¿A vos no te sirvió nada? No resultó. Yeyapocata es especial. Compadre, deja. O yeso. Yeso las dos manos. Que yo me Pangao, bro. Pangao. O sea que para Cacho no anda ese. No, esta vuelta no. Ahí Pucumía, Yeyapocata. Sí, Pangao. Faja reductora. Hola, Aurora, ¿cómo te vas? Bien, Cancio. Bienvenido. Señor, gracias, ¿cómo gracias. está, Uli? Todo bien. Espectacular. Para toda la gente. Sobre el tema ya de nuestro festival. Exactamente. Y un pequeño... queremos recordar un poco del 31 de julio, que fue aniversario del señor Ramón Riquelme. Sí. Bueno, Cancio, el 31 de mayo fue el aniversario de la partida de don Ramón. Y estamos preparando un disco que él lo había empezado, pero todavía no pudimos terminar. Acá mi compañero, que es el sonidista y que tiene el estudio, cada vez que entra para grabar, no puede. Entonces le pedimos disculpas a la gente porque él ya lo había empezado, él lo dejó ya 4 canciones grabadas, pero no lo pudimos terminar hasta el momento. Pero ahora me prometió él que lo vamos a terminar para el 31 de agosto. Ah, qué bueno. Y ahí lo vamos a lanzar. Es su cumpleaños, Cancio. Que va a ser su cumpleaños. Bueno. El 31 de mayo cumplió 2 años de su partida, pero nosotros seguimos como los corales, quiero decirle a la gente, mucha gente no sabe que nosotros seguimos. Estamos con los conciertos, el pedagógico en los colegios. Y bueno, y quería decirle nomás a la gente que los corales no terminó. Seguimos con mucho más fuerza en nombre de don Ramón. Muy bien. Amigos del Arte de San Lorenzo. Exactamente. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando? Hablamos así vagamente. El tema del festival. Exactamente. El lunes se está organizando, mañana el lunes 11 de junio, un festival, Gran Festival Paz del Chaco. Tiene 2, o sea, ¿cómo se dice? 2 pájaros, un tiro de Yucatán. Lanzamos el grupo Amigos del Arte de San Lorenzo, que son referentes de San Lorenzo, Cancio. Y de paso, evidentemente, como es entrada gratis, recibimos, si la gente quiere, ese ya es a voluntad, ¿verdad? Amigos, quiero decir, alimentos no perecederos o incluso abrigos para la gente del Chaco, para que nosotros eso después le llevemos a la gente del Chaco o si no a la gente que pueda acercar, ¿verdad? Qué bueno. A las 7 va a ser. A las 7 en punto va a comenzar Cancio frente a la Municipalidad de San Lorenzo. Excelente. Van a estar varios artistas, incluso va a estar los corales, va a estar el grupo Amistad, los hermanos Basaldúa con el grupo Cantares, van a haber grupos de danza, teatro, mucha gente va a estar. La mayoría de San Lorenzo, porque estamos empezando, o sea, acá David está empezando a organizarles a todos los referentes culturales y está empezando por San Lorenzo. Excelente. Nuestra idea es, Cancio, que sea a nivel nacional esto. Ya que sea Ñandé ya yo ayuda a Ñandé artista. Correcto, Principio tiene las cosas y vengo al final. Exactamente. Todo Entonces, tiene su oportunamente, alguien que quiera, que necesita alguna ayuda, estamos apoyados también por la Oficina de Cultura Popular, donde está el señor Moncho Azuaga. Comenzamos en San Lorenzo, pero después se va a expandir a nivel nacional. Excelente. Cualquier, digamos, pregunta, consulta, al 0981-881-981. Muy bien. Muchísimas gracias por la Y trajimos también los discos de los corales. Eso ahora cuando tengamos, ¿cómo se llama el...? Zócalo. ¿Eh? Zócalo, compadre. Pero ¿dónde hay Zócalo Paredes? ¿Dónde hay? Acá hay una partida de discos de los corales que Sí. vamos a sortear. Upalala, Grito por la Vida, Ñandere Cojá. ¿Eh? Sí. Bueno, ¿dónde se venden los discos? En teoría, en todas las disquerías. Acá Si ya no te- consiguen o exigen, como siempre decimos nosotros, o si no nos llaman al 570-922. O si no, acá que tengo una partida que puedo venderle ya. Ya no es música más. Bueno, quiero saludar a una persona que está de cumpleaños, Cancio. El amigo Tito Jara. En Reducto San Lorenzo, al instante vamos a estar compartiendo con la familia Jara entonces el cumpleaños de este gran amigo.
Y queremos dedicarle esta página muy bonita, por cierto, de Willy Franco, Federico Ramírez en música, la que Jai de mi suerte. Llegué Jai de mi suerte a vivir tranquilamente. Esta más estar presente, seré come oveja. Amigos esta topa, mano mi hay cofare. Voy a ir por ama llevar a ver y topa. Arriba, 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 arriba. Que soy hablando el río. ¡Qué canción! No se gusta y trampería, a veces delicado. Llega es gente honrado, esta no se cuaja. Pero se gusta, se nada es sospechoso. Y un pequeño envidioso, hay importante pecuar. Misarohore, kunyatai ayuhuro. Sapu antes será juro, rasa güero a veces cu iñaña, pero mi vaso será. Si mundo peña y cobeba, coña y me opa y sagua. Allí copa, uno puba y cobeba. Hoy mero cuña y seba, y allá yo corregí. Capé por allá seguí, allá yo y jupa entero. De ahí con amor sincero, pisa para allá vivir. Entonces este le dedicamos a Tito, el de Bigotito. Volvemos en un momento. Buena. Señor Marcos. Una pregunta. ¿Cómo no? ¿Cómo está su navegación por el río Paraguay ya en su, ahora en su campo? Bajó más ahora, está lindo el agua. Y si no podés navegar por el río Paraguay, ahora podés navegar en internet sin factura. Con el nuevo kit prepago de Tigo por solo 99.000 guaraníes. Te llevas el modem y un saldo para acceder a internet. Bien, ese rostro. Navega desde donde estés con el kit prepago de Tigo. ¿Ya está? Ah, bueno. ¿Ya está? Qué bárbaro, Marco. Sos tan travieso. Me decían antes, eres tan dicharachero. Sí, dicharachero. Cacho Corn. Hi, Japón. Grupo Paraguay Ensamble. Que tengan un buen viaje, compañeros. Éxito. Gracias. Como siempre. Por la invitación. Y les esperamos después de su vuelta para... Con los materiales. Sí. Con los materiales. Les esperamos, Para la construcción, Y ojalá que paguen su pasaje. No, si no hay caso. De lejos vengo, gracias por toda la audiencia.
ver querida ni veré qué. Deja tu cuna, niña hermosa, sabe tendrena de paz. Traigo en mi mano la peligrosa tenería y cobaro mandua. No te obligo que te levantes, tan te gusta y noche corazón. Mi pobre alma quedó vibrante, desconsolado en el viajero. No pienses pensar que te olvido, ni volveré a la calle. Virgen del cielo, perdón te pido, ayúdame con que eras Bueno, de lejos vengo, mujer amada. Amada amigo. Angandereje. Y así cantando con mi guitarra, pa querida a nivel de qué. Volvemos antes que reque. Bien, esos aplausos calurosos. Marcos. Dirán, pues no estoy a ti, compaí. Allá Y esta gente que va a Lucita vende en Europa. Agradecemos a esta gente, Instituto Paraguayo de Artesanía, ¿verdad? Sí. Qué maravilla, siempre nos acompaña y nos alienta. Toda la vida. La dirección está cerca ahí cerca de la municipalidad, está su Sí, local. señor. Hermoso local. Gente que trabaja espectacularmente bien. Tiene que llevar usted artesanía también. Un saludo grande a José Marín, que está enfermito, que está viendo el programa ahora. Que te recuperes pronto. Señor. Bueno, y recordamos a la gente... David, ¿sabes lo de nuestra peña? Vamos a estar peñando de vuelta con mi compadre. 44, 44, 55 la reserva. Va a ser buffet y peña. ¿Por qué no le invitamos al nuevo cantor de las cosas nuestras? Papá Urizuela, que ahora está... Él está anotado. Está sí. anotado, bien. Está anotado, claro que sí. Bien, excelente, Está anotado. brillante. Entonces les esperamos, queremos verle a nuestros Hotel amigos. Armele. El Hotel Armele. A las 21 comenzamos. Si Dios permite. Y tenemos el acompañamiento de Miriam Beatriz, que va a estar con nosotros también, nuestra compañera. Oscarcito Lescano. Oscarcito Lescano y la dirección musical del profesor Ceseu. Ceseu. Bien, chao. Dirección musical, sonido y responsabilidad ilimitada. Ilimitada. Bien. Un saludo grande de parte de todos nosotros, y principalmente del Grupo Tabarandú, al señor Pedro Mono Benítez. Pedro Benítez. ¿Eres la Mono? Oye, guapa vio la Mono. Por lo menos. El famoso. Famoso. Pedro Caíne. Sí, Pedro Caíne. Oye, ¿sabes? ¿Dónde llegó a eso? Pedro Caíne. Pero más se le conoce por Caí Benítez. Caí. Oye, Esa veces nadie le... Carayado lo llevó a ver, no vea. Iba ahí. Iba ahí coroso. No te haces responsable. No, vengo la herencia, Curi. Saludito entonces a nuestro amigo Pedro Benítez. Dai pui bointe se me Pedro Benítez. Caínte voy. Ya sabía. Dai voy. Recale la música. Bueno, con este tema entonces nos despedimos ya nosotros, agradeciendo a ustedes una vez más Cancio, a la producción, a Rodrigo, a toda la gente que trabaja aquí en este hermoso programa.
Y bueno, mi sueño dorado. Para caer. Flor de mi sueño dorado, en verde selva nacida, mi verso de despedida, leyendo dama y paja. Dolor profundo la jala al tiempo de mi partida. Imposible, mi querida, a veces no ella ataja. El destino maldito y cruel en su alma se rupina. Amor buen desde Gui, ojos se mueve. Ay, que tonta mi señor, ya sabe más amor. Aunque vale y pajama, quiero verte ser tu paseo. Cuando en la oscura noche eres en duronero vetame, otro intento para casarme o molle en el eco de mí. Au pero que eres mi será el único cuando hizo. Hace que mi huesiteisa de venguarante voy. Adiós mis flores pues estaba en otro brazo gozando. Así estás llorando los juegos de mí. Ahí pues estaban de feliz durante toda tu vida. Adiós ponte mi querida, me voy llorando por ti. Señores, un programa más, un domingo más, Marco. Nos vamos ahora al almuerzo de Teletón. ¿Cuál era la dirección? Ahí en sobre Santa Teresa. Santa Teresa. Jubilado bancario. Muy bien. Muchísimas gracias. Un programa más. Le agradezco a Dios por darme la oportunidad de estar nuevamente con todos ustedes. Si Dios permite, vamos a arreglar ahora a la gente que nos están llamando, que quieren salir con el Zócalo. Tabarandú, muchísimas gracias. Grupo Paraguay Ensamble, muchísimas gracias. Nos despedimos. Elemento Vital, gracias. Rosana, gracias. Gracias, Neto. Charlie. Saludos a Gracias, Rómulo. Gracias a vos, Juan Cáncer. Itagua, Lambaré, Fernando de la Mora. Muy Prefiero bien. hacer lo que sé para todos los músicos. Muy bien. Siempre me pregunto por qué yo sigo esperando para que el corazón me grita otro camino que no parece fácil, creo yo. Pero hoy me encuentro decidida, lo dejo todo y me marcho de aquí. Si hacer mi propia vida es lo que aspiro, ¿para qué seguir el rumbo si no busco un final? ¿Para qué luchar por algo que no quiero alcanzar? No me importa quedarme y de nuevo tomar un camino distinto si esto va a mejorar. Prefiero hacer lo que sé. Cierto grado de madurez la vida hoy me exige, tal vez porque significa un desafío dejarlo todo y volver a empezar, porque es peor seguir siempre en lo mismo. No quiero un sueño mío ver morir. Me queda una salida y me pregunto, ¿para qué seguir el rumbo si no busco un
final. ¿Para qué luchar por algo que no aspiro a alcanzar? No me importa quedarme y de nuevo tomar un camino distinto si esto va a mejorar. Prefiero hacer lo que sé. Si no busco un final, ¿para qué luchar por algo que no aspiro a alcanzar? No me importa quedarme y de nuevo tomar un camino distinto si esto va a mejorar. Prefiero hacer lo que sé. Prefiero hacer lo que sé. Yo quiero hacer lo que sé.